El monte Everest es la montaña más alta de la Tierra. Sus empinadas paredes lo hacen una montaña muy imponente y atemorizante para quien la ve por primera vez. A lo largo de su historia se han creado una gran variedad de vías de ascensión. En este video, te voy a mostrar la gran variedad de rutas de escalada que existen para llegar al techo del mundo y algunos datos sobre ellas. Para entender al Everest, primero tenemos que hablar un poco de su forma y geografía. El Everest se encuentra entre la frontera del Tíbet de China al norte y Nepal al sur. El Everest es la montaña más alta en la faz de la Tierra y se ha popularizado mucho su ascensión en los últimos años, debido a este título. Primero, si viésemos al Everest desde arriba, podríamos apreciar que es una pirámide con tres caras muy definidas. La cara norte, la cara suroeste y la muy poco conocida cara este o cara del Kansung. Y entre ellas corren tres aristas o filos principales que dividen las caras. Para fines de este video me voy a referir a las aristas como las principales y a los filos como aristas secundarias. Estas aristas son: la arista noreste, la arista oeste y la arista sureste. Además de las aristas principales existen los filos, que son aristas secundarias. Otros nombres para filo es pilar o contrafuerte. El Everest cuenta con el filo norte, el pilar suroeste, el pilar sur, el contrafuerte en Everest, el contrafuerte americano y el filo o arista de fantasía. También, cada cara de la montaña tiene un glaciar a sus pies. En el caso del Everest son el glaciar del Rongbuk, el glaciar del Khumbu, y el glaciar del Kansung. Existen también los corredores, que son barrancos estrechos dentro de una pared. El Everest tiene tres importantes en la cara norte: el corredor Hornbein o corredor de los japoneses, el corredor Norton o gran corredor, y el corredor Sakharov. Otros lugares y características del Everest son el Valle del Silencio, que corre entre la arista oeste y el Lhotse sobre el glaciar del Khumbu. Es llamado así porque las montañas bloquean el viento, por lo que solo se oye el mismo sonido que hacen las expediciones. El Collado Sur, entre el Everest y el Lhotse, sobre la arista sureste. El Collado Norte, sobre el filo norte que conecta con el Changtse, que es esta montaña al norte. La banda amarilla, que marca el inicio de los 8000 metros y de la zona de la muerte. El escalón Hillary. Y los tres escalones de la arista noreste. Ahora, no podríamos hablar del Everest sin mencionar a su montaña hermana, el Lhotse. En sí son parte del mismo macizo montañoso y ambas sirven como soporte la una de la otra. Sin embargo, al Lhotse siempre se le consideró un pico independiente. El Lhotse está conectado al Everest por medio de la arista suroeste. Muchas veces se le subestima como un pico secundario, pero cuenta con una de las caras más empinadas y con una de las rutas más complejas en la Tierra, de la que hablaré en otro video. Si hablamos de fronteras, la cara norte y Kansung son parte del Tíbet chino, mientras la cara suroeste es parte de Nepal. Entonces la frontera entre estos países está definida por la arista oeste hasta la cima, para después bajar por la arista suroeste hasta conectar con el Lhotse.
Es la ruta por donde el Everest fue ascendido por primera vez en 1953 y por donde han sido la gran mayoría de ascensiones exitosas. Podríamos decir que se divide en tres partes muy diferenciadas. Primero, se tiene que cruzar el glaciar del Khumbu, atravesando la cascada de hielo en donde se monta el campo 1 y después el campo 2 más arriba en el Valle del Silencio a los pies de la pared suroeste. Segundo, es la ascensión a la pared este del Lhotse donde se monta el campo 3, y tercero es subir a la arista sureste hasta la cumbre. La mayor dificultad era la ascensión del escalón Hillary cerca de la cumbre. Una cara casi vertical de 12 metros de altura donde solo subía un alpinista a la vez. Debido al terremoto del 2015 en Nepal, el escalón Hillary dejó de ser un gran obstáculo como lo era antes. Esta es la ruta más comercial, y muchas agencias de escalada ofrecen subir a la montaña más alta del mundo por un mínimo de $30,000, pero hay gente que llega a pagar mucho más. Su rango de fatalidad es del 7%. Esta es la alternativa más famosa a la ruta del Pilar Sureste. Esta tiene intentos de ascensión desde principios del siglo XX, aunque fue ascendida por primera vez en 1960 por una expedición china. Para llegar a ella, es necesario llegar al Tíbet en un largo viaje desde el interior de China hasta la cara norte. La vía cuenta con 5 campamentos, y empieza a 5.200 metros en el campo base, justo antes de empezar el glaciar del Rongbuk. Después, se desvía por un brazo oriental del glaciar hasta llegar al campamento base avanzado a 6.500 metros, se asciende el collado norte y ahí se monta el campo 1 a 7.000 metros, después el 2 a 7.800 sobre el filo norte y finalmente, el campo 3 a 8.200 metros hasta la banda amarilla. Son famosos los 3 escalones sobre la arista noreste, a casi 8.500 metros de altura que son el último obstáculo antes de llegar a la cima. La ruta tiene un rango de fatalidad del 9%. Fue el primer intento de abrir una ruta en la arista oeste. Realizada por estadounidenses, partieron desde el campo 2 en la ruta sur normal sobre el glaciar del Khumbu, hasta llegar a la arista oeste a 7.300 metros, siguieron por la arista hasta los 7.600 donde no pudieron seguir. Entonces, entraron a la cara norte y ahí subieron por el corredor Ornbein hasta llegar a la cima. Fue ascendida con éxito por solo 5 personas y murieron 9 intentando subir por aquí, por lo que es una ruta muy peligrosa, y ahora el siguiente dato que hiela la sangre. Su rango de fatalidad es del 180%. Esta preciosa ruta fue ascendida por un equipo inglés en 1975. Primero, empezaron desde el campamento 2 de la ruta normal. Después, subieron por el pilar suroeste hasta un aliviadero de nieve hasta 7.800 metros donde aparece un espolón de 300 metros. Se rodea girando a la izquierda hacia la arista oeste y luego se toma a la derecha de nuevo entrando a una canaleta hasta llegar a la ruta normal y de ahí a la cima. El Everest ha sido ascendido 15 veces por esta vía, muriendo 4 personas en el intento. Rango de fatalidad del 27%. En 1979 sale una expedición yugoslava con la intención de subir de manera ideal por la arista oeste. Recordemos que en 1963 los estadounidenses subieron por una ruta similar. Esta vez empezaron desde el mismo campamento base de la montaña. Primero, es necesario ascender el paso del Ola, para después subir a la arista oeste, hasta llegar a donde llegó la expedición de 1963, solo que en vez de girar y subir por el corredor Hornbein, siguieron por la arista encontrándose muchas secciones muy difíciles. Lamentablemente, tuvieron que desviarse hacia la cara norte para evitar la ascensión del escalón gris, un espolón muy difícil de escalar a 8.500 metros.
Fue ascendida con éxito en 10 ocasiones, de las que 11 personas murieron en el intento. Rango de fatalidad del 110%. Esta es una de las más arriesgadas y difíciles formas de llegar al techo del mundo. Fue realizada por una expedición japonesa con ánimos de subir por un lugar imposible. En pocas palabras, es bellísima. Una línea recta trazada enteramente dentro de la cara norte por el corredor Hornbein hasta la cima. Y su tasa de fatalidad, 57%. El famoso alpinista, Reinhold Messner, abrió esta ruta en 1980 en solitario. Llega hasta el campamento 2 de la ruta norte para después girar hacia la derecha y subir por el corredor Norton hasta la cima. Esta ruta solo tiene un ascenso por lo que no hay estadística. Nunca repetida. Fue realizada por los polacos. La ruta empieza en el campamento 3 de la ruta normal, pero en vez de seguir por el collado sur, sigue derecho por el pilar sur de la cara suroeste. No es una ruta muy difícil comparándola con otras de esta montaña y tiene la tasa más baja de fatalidad, 2%. Esta es muy parecida a la ruta de la cara suroeste de 1975. Sin embargo, en vez de subir por el corredor, los rusos que protagonizaron esta hazaña subieron por todo el pilar hasta llegar a la arista oeste para después seguir por ahí, en una escalada en roca muy técnica y demandante. Subieron 11 personas y no murió nadie en el intento. Hasta el momento no ha sido repetida, debido a que se considera la ruta más difícil del Everest. En la cara menos conocida del Everest, la cara Kang Sung, una expedición estadounidense subió por el contrafuerte que hoy lleva el nombre de la expedición. Este pilar lleva al collado sur, de donde se toma la ruta normal hasta la cumbre. Esta ruta fue intentada 6 veces y de entre estos intentos, no hubo ningún muerto. Ya sabemos que está de moda intentar abrir rutas en la arista oeste del Everest. Esta vez una expedición búlgara sube por la arista oeste por completo. A diferencia de sus predecesoras, las rutas de los yugoslavos en 1979 y de los estadounidenses en 1963, los búlgaros no giran a la izquierda, y suben por el dificilísimo escalón gris. Esta ruta tiene mucha hazaña y es una de las más complicadas y técnicas. 5 ascensos, un muerto, nunca repetida. Ruta en solitario de la mano del alpinista Piller Ser. Realizada una sola vez por esta misma persona. Es parecida a la ruta de Messner con la diferencia de que ésta se desvía hacia el corredor Norton antes del campo 2 de la ruta norte. Solo intentada una vez, nunca repetida. Esta ruta, parecida a la del corredor de los japoneses, pero cambiando el corredor Hornbein por el corredor Norton. Fue abierta por una expedición australiana sin el uso de oxígeno embotellado. Su nombre proviene del hecho de que sube todo el tiempo por el corredor Hornbein, siempre lleno de nieve, por lo que es un limbo de nieve blanca. Como la ruta del corredor de los japoneses, es linda, sencilla, difícil y muy empinada.
La ruta tiene 2 ascensos y un muerto. Tasa de fatalidad del 50%, nunca repetida. Muy parecida a la ruta de la arista oeste por el corredor Hornbein de 1975, pero esta empieza desde el Tíbet en vez de por Nepal. Caminando por el glaciar del Rongbuk se llega al paso del Ola, se sube al hombro de la arista oeste y luego se sube por la ruta del 63. 2 personas hicieron cumbre y sin muertos. Esta ruta sube por la cara del Kansung, desde el contrafuerte Neverest. Esta ruta fue realizada por un equipo internacional y sin oxígeno artificial, poniendo a 7 personas en la cima y sin muertos. El contrafuerte Neverest llega hasta el Collado Sur y de ahí se sigue por la ruta normal de la arista sureste. Nunca repetida. Esta ruta fue realizada por un italiano y un checo. Muy parecida a White Limbo, pero desviándose hacia la izquierda y empalmando con ella por el corredor Norton. Hecha sin oxígeno suplementario, nunca repetida. Una expedición japonesa abre una nueva ruta en una arista entera. Esta ruta sube desde la base de la montaña, donde empieza la arista noreste hasta la cima siendo muy bella, impresionante y simple, y por su simpleza, es una ruta muy difícil. Es la ruta más expuesta a los vientos helados y sube por los 3 escalones de la ruta norte, y por los 3 pináculos. 6 japoneses lograron subir con oxígeno suplementario, muriendo 3 en el intento. Tasa de fatalidad del 50%. Nunca repetida. Fue abierta por 3 rusos en el 96. El corredor Sakharov corre desde la base de la montaña hasta encontrarse con la ruta norte corriendo la mayor parte en paralelo con esta. A los 8.150 metros se junta con la ruta norte normal. Solo una persona llegó a la cima y no hubo muertos, nunca repetida. Este fue el sueño de alpinistas de generaciones anteriores. Esta ruta es en pocas palabras, directa. De nuevo, los rusos fueron los que organizaron esta expedición. La idea desde el principio fue abrir una ruta entre el corredor Hornbein y el corredor Norton, aunque rodea un poco la zona de la banda amarilla, los rusos lograron abrir esta nueva ruta. No hubo muertos, nunca repetida. Fue a principios del siglo XX, cuando todavía se buscaba una ruta viable para llegar a la cima del Everest por primera vez, que George Mallory, uno de los protagonistas en la exploración de esta montaña, se fijó en una arista que partía desde la base de la cara Kansung, hasta unirse a la arista noreste, justo debajo de los 3 pináculos. Mallory quedó tan fascinado, que le llamó arista de fantasía a aquel increíble lugar, y hasta la actualidad, muchos de los mejores alpinistas lo han intentado, pero nadie ha logrado subir por allí. Son increíbles las formaciones de hielo a los costados de la arista y tiene una forma que recuerda mucho a un cuchillo. Esta es una ruta del futuro, para las próximas generaciones de alpinistas y aficionados de este deporte. Hasta el momento, nunca lograda. Y estas son las rutas de ascensión a la montaña más alta del mundo. Como ven, existe una gran variedad de opciones y muchas de ellas muy técnicas y difíciles. Cabe aclarar que este recopilatorio no es perfecto, y puede que existan rutas repetidas, o nuevas rutas de años más recientes que no agregué en este video. Los invito a agregar esta nueva información en los comentarios,
para que este video no quede desactualizado. La montaña sigue recibiendo nuevos alpinistas, y aunque muchos de ellos sigan subiendo por las rutas normales, con oxígeno embotellado y con ayuda, es cuestión de tiempo para que se abran nuevas e interesantes rutas en el futuro. A pesar de las tendencias actuales de masificación y de mayor accesibilidad del Everest, las cuales son inevitables, la cima del mundo sigue siendo la cima del mundo y muchos alpinistas seguirán subiendo. ¿Y por qué razón? Simple, porque el Everest está allí.